Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Amén, hermanos. A lo largo de la palabra del Señor encontramos muchas paradojas. Paradojas son afirmaciones que aparentemente son contradictorias. Entre estas paradojas, hermanos, les voy a mencionar algunas que los vamos a ir recordando seguramente de acuerdo a lo que hemos conocido en la palabra. Una de estas es que el que se humilla va a ser enaltecido. Parece algo contradictorio, pero sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Que los postreros serán los primeros, también nos dice. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que cuando uno es libre, pasa a ser esclavo. Es libre del pecado, pasa a ser esclavo de Cristo. Parece una contradicción, pero entendemos a qué se refiere. Pero esta mañana quiero compartirles, hermanos, acerca de algo, y el hermano Saturnino, muy temprano al orar, mencionaba un versículo y quiero compartirles hoy acerca de esto. Y esto es que debemos morir para vivir. Parece sí algo contradictorio, pero para esto quiero que vayamos a nuestras Biblias, por favor, a 2 Corintios, al capítulo 5 de 2 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17 inicialmente. Vayamos, por favor, a este pasaje. Segunda Corintios capítulo 5 versículos 14 al 17. Si me ayudan a leer, hermanos, lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ya no vivan para sí, sino para aquel. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El 17. nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este último verso lo conocemos bastante, ¿no? Pero el verso con el cual hemos empezado inicia diciendo: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esto, hermanos, es muy importante, porque aquí podemos empezar reconociendo que no es nuestro amor a Cristo el que impulsa lo que Él hace en nuestras vidas. Es al revés, es su amor en nosotros. Por eso dice: porque el amor de ¿quién? De Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe tiene la idea de que es lo que nos impulsa, lo que nos empuja. Eso es lo que nos acerca a Él mismo. Todo proviene de Él, pero es gracias a su amor. Pensando esto, dice, no, que si uno es Cristo, que murió por todos, ¿qué pasó después? Luego, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ahí está implícitamente una muerte, ¿no? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es una obra de Cristo y de Dios mismo en nosotros a través de Cristo. Lo primero que debemos reconocer, hermanos, es que nada proviene de nosotros. Es el amor de Cristo que nos ha impulsado a acercarnos a Él. En esto, hermanos, recientemente salió una película que la pude ver, y tal vez muchos hemos visto o hemos conocido la historia de la tragedia de los Andes. Ese avión que estaba yendo desde Uruguay hasta Chile, que se estrelló en la cordillera. Pero una de las cosas que me llamó la atención en todo esto fue, y esto fue hace muchos años, 1972. Las condiciones no son como ahora, ¿no? Hoy hay GPS, hay internet, la comunicación es mucho más fluida. En aquel tiempo no era así.
Pero estaban 45 personas en aquel avión y saben, simplemente habían sobrevivido 16. Y pasaron 72 días en los que estaban ahí en medio de la cordillera y no tenían absolutamente nada. Creo que momentos tan delicados en los que nos vemos, tal vez alguno de nosotros ha pasado a estar tan delicado de salud que tal vez veía la muerte muy cerca, no sé. Uno se pone a pensar muchas cosas, ¿no? Muchas de estas personas que han sobrevivido, en los testimonios que dieron después, relataban que en ese momento en el que sintieron, mira, 72 días, hermanos, es demasiado estar así como en el abandono, sin alimentación, sin comunicación. Es una situación crítica. Pero muchos de ellos dicen que sintieron la presencia de Dios ahí mismo, que los sustentaba, que les daba las fuerzas para seguir. Pero hay una sola persona de todos los que sobrevivieron, que se llama Eduardo Strauch, que él dice: en aquel momento yo renegué contra Dios, porque un Dios bueno, ¿cómo puede permitir que nos pase una situación así, que muera tanta gente? Pero hoy, dice, pasando tantos años, esto es algo reciente, dice: yo veo que Dios no existe, veo más bien que todo es por el esfuerzo humano. Confío más en el hombre y lo que puede hacer. Y hermanos, muchos de ellos decían que a través de esta situación, habían pasado tan complicados días que dicen: volvimos de la muerte a la vida porque sobrevivieron, lograron pasar esta situación. Pero esta otra persona dice: es todo por el esfuerzo humano, es todo por mis méritos, tal vez, por lo que yo me he esforzado. Eso es lo que me ha dejado de enseñanza. Y esto me hace pensar en el versículo que acabamos de leer, hermanos, en el que muchas veces nuestro corazón se endurece. Alejados de Dios está endurecido. Y le vamos a dar siempre el mérito al yo, a nosotros mismos, cuando en realidad todo proviene de Dios y es por su dádiva, por su misericordia que estamos aquí y somos lo que somos. Entonces, quiero que leamos el versículo 19 de este capítulo 5, porque en el contexto, hermanos, todo lo que está hablando acá en este capítulo justamente es sobre la reconciliación, que Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo con Él. Entonces, leamos lo que dice el versículo 19, por favor. Lo leemos juntos, 2 y 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está Dios mismo, de quien parte todo absolutamente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, esa responsabilidad tenemos, la palabra de la reconciliación. Y es por eso que debemos predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, quiero que veamos 3 aspectos. El primero de ellos es que debemos reconocer la condición que tenemos alejados de Dios. Y esto nos lleva a Efesios, por favor. A Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Acá vamos a ver que alejados de Dios, por naturaleza, estábamos muertos espiritualmente. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Lo leemos juntos, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo. Esto, hermanos, es primero muy importante, reconocer que sin Dios tenemos esta condición. Por eso comienza diciendo que Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos
muertos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y habla aquí una de pasada vida, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esto, hermanos, hay un estudioso de la palabra que menciona una frase que les quiero compartir porque refleja justamente esta condición. Él dice que el pecador no se convierte en pecador cuando peca, sino que peca porque ya es pecador. Y eso creo que nos refleja claramente esa condición que tenemos, ¿no? Nacemos con esa condición, muertos espiritualmente, y eso lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, y vamos a repasar algunos versículos que seguramente los conocemos. Vayamos a Romanos 3:23, tal vez algunos lo pueden repetir de memoria, es muy cortito, y lo vamos a leer juntos. Romanos 3:23. Aquí Pablo nos está hablando de esta condición también. Lo leemos juntos, 2 y 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, esa es la condición humana, alejados de Dios, muertos en delitos y pecados, y dice que por cuanto todos pecaron, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición. Ahora, vayamos un poquito más adelante, Romanos 6:23. Acá nos habla también acerca de que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, leemos juntos, 2 y 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notamos que hay bastante juego con estas palabras, ¿no? Vida y muerte. La paga del pecado es muerte. Y si todos hemos pecado, ¿cuál era nuestro castigo? Es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece fácil decirlo así, pero realmente es una obra extraordinaria que el Señor hace en nuestras vidas. Pero esto nos muestra que inclusive un bebé que nace, podríamos decir, nace muerto, porque nace en esa condición, muerto espiritualmente. Nacemos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Y el Señor va obrando en nuestras vidas, y como hemos visto en el primer versículo que habíamos empezado leyendo, que esto lo hace el Señor por amor a nosotros, a los que creemos en Él. Volvamos al capítulo 3 de Romanos. Vamos a hacer un breve repaso de toda esta condición que nos está describiendo aquí la palabra. Vamos a leer ahora los versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Lo voy leyendo así y me siguen, por favor. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno, hermanos. Porque muchas veces cuando hablamos con personas usualmente inconversas, todos tendemos a considerarnos buenos. Obviamente si nos comparamos con nuestros vecinos, con otras personas, puede que seamos no tan malos como ellos. Pero nuestro parámetro como cristianos es la palabra del Señor. Y acá nos dice que como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Y esto creo que hay que remarcarlo. No hay quien busque a Dios. Es un mérito absolutamente de Dios y no nuestro. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Nos está repitiendo una y otra vez en la palabra que esa es la condición en la que estamos alejados de Dios. Y Pablo hace una ejemplificación de esto. Vayamos a 1 Timoteo, por favor, un poquito más adelante.
al capítulo 5, vamos a leer los versículos 5 y 6. Y aquí está hablando Pablo acerca de una viuda y nos va a dar un ejemplo de cómo podemos entender esto de muerte y vida. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 5 y 6. Lo leemos juntos. 2 y 3. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Es un ejemplo que pone Pablo para darnos esa idea, ¿no? Mas la que en verdad es viuda, dice, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Una persona que tiene a Cristo dentro suyo y actúa de esa manera. Porque como hemos leído, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres, ¿qué dice? Viviendo, está muerta. Y saben, hermanos, esto creo demuestra claramente cómo las personas sin Cristo están. Sí, tenemos vida, estamos en este mundo, pero viviendo muchos están muertos. Y eso nos hace reflexionar a nosotros también, porque Pablo estaba hablando a la iglesia en Éfeso, en Corinto, está dirigiéndose a cristianos, para que veamos cómo estamos viviendo también nosotros y evaluemos nuestro comportamiento, para que nos examinemos también. Entonces, en esta primera parte, hermanos, hemos visto que sin Dios, sin Cristo, estamos muertos espiritualmente. Como dice Efesios, muertos en delitos y pecados. Vayamos nuevamente a Efesios, por favor, hermanos, y ahora vamos a ver esto de qué sería. Hay una alabanza que recuerdo de hace mucho tiempo que es de Dani Berríos y justamente dice morir para el mundo y vivir para Cristo. Y ahora vamos a ver una parte de esto. ¿Qué es morir al mundo? Vayamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 4 al 6. Leamos juntos, hermanos. Capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 6. 2 y 3. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si recordamos, hermanos, la condición inicial del hombre alejado de Dios es una muerte espiritual. Y ahora aquí nos dice el versículo 4, pero Dios, y qué lindo es que nos diga pero, no se queda ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por qué razón? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, esto es algo glorioso en nuestras vidas. Sin Dios, sin su obra redentora, sin que Él nos haya reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, estaríamos perdidos y condenados a una muerte espiritual eterna también. Porque sí, todos, o tal vez no todos vamos a gustar una muerte física, pero espiritualmente una muerte eterna, sí, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero acá nos recalca que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, que hizo, nos resucitó. Y esta es nuestra posición ahora en Cristo. Y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cambió todo por la obra de Cristo. Estábamos muertos y ahora pasamos a tener vida. Entonces, hay algo que debe morir en nosotros. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver bastantes versículos muy rápidamente, hermanos. Pero vamos a ver qué dice acá acerca de a qué debemos renunciar, a qué debemos morir. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Lo leemos juntos. 2 y 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, hay una gran diferencia y nos dice aquí qué debemos hacer. Renunciar a estas cosas. Somos una nueva criatura, una nueva naturaleza está en nosotros. Entonces todo esto ya no debe convivir con nosotros. Mientras estamos en esta carne tenemos luchas, es verdad. Por eso es que debemos alimentarnos espiritualmente para que esas cosas vayan menguando. Entonces, esto demuestra y nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Si vivimos para Cristo, debemos hacer morir muchas cosas. Y una de esas cosas es esta lista que menciona acá. Por eso es que en los evangelios, ahora vayamos a Marcos, por favor, al capítulo 8. Vamos a leer los versículos 34 y 35. Por eso es que cuando Pedro le estaba hablando ahí con el Señor y el Señor preguntaba: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él respondía muy rápidamente. Pero después le dice algo el Señor a Pedro. Y lo vamos a leer en el versículo 34 y 35 de este capítulo 8. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahí está otra paradoja también, ¿no? Pero dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Miren, ahí está una condición. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, es un morir al yo, a mis deseos, a mis ambiciones, sino que Cristo sea la meta de mi vida. Y si quieres seguirme, eso le dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nos está diciendo que no es algo fácil, pero en Cristo se puede. Porque en Él sí podemos, en nuestras fuerzas no. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque en Él solamente tenemos la salvación. Y ahí está lo que nos está diciendo. Debemos morir a lo terrenal, debemos morir a nuestros deseos, al yo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Volvamos a Efesios, por favor, hermanos, al capítulo 4 esta vez. Acá vamos a observar que esa condición en la cual estamos alejados de Dios hace que las personas sean insensibles. Y esto me hacía pensar en esto que les conté de Eduardo Strauss, que era uno de los sobrevivientes. Cómo después uno de nosotros pensaría, ¿no? Cómo después de vivir lo que vivió, de estar 72 días ahí alejado de la civilización, de la sociedad, de la gente, y haberse salvado, endurece su corazón. Pero lo describe aquí la palabra del Señor. Leamos, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24.
Leemos juntos 2 y 3. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto muy relacionado a lo que nos hablaba también el pastor, ¿no?, de Romanos 6 en anteriores mensajes. Pero demuestra en el versículo 8, dice y describe cómo es una persona que está alejada de Dios. Dice que tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y eso lo podemos ver muchas veces, tal vez reflejado en otras personas, pero también lo podemos ver reflejado en nosotros mismos. Muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón y a veces el Señor ahí tiene que tratar de muchas formas con nosotros, ¿no? Pero dice también de los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Una persona que, si les ha pasado, si alguna parte de su cuerpo se ha adormecido alguna vez, por ejemplo el brazo, si se pellizcan o hacen algo cuando está adormecido, no se siente nada. Y es así una persona cuando está muerta. Por eso dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, como consecuencia se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros siempre estemos alertas, ¿no? Que esta palabra sensibilidad esté presente cada día de nuestras vidas también, para que estemos no alejados de Dios, sino más cercanos a Él. Y eso nos hace ser sensibles a su palabra. Romanos 8:13 también refleja algo, hermanos. Y aquí Pablo nos menciona que si vivimos en la carne, en realidad estamos muertos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez estas dos palabras, ¿no? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si una persona vive conforme a la carne, demuestra realmente que tal vez no es hija de Dios, ¿no? Porque es una conducta constante, continua. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso esto que es morir para vivir, ¿no? Y así es lo que hace el Señor. Y conocemos cuáles son las obras de la carne. Muchas veces hemos leído lo que está en Gálatas, hermanos. Lo voy a leer yo. Gálatas 5, versículos 16 al 21, por ejemplo. Aquí nos refleja cuáles son las obras de la carne. Y las voy a ir leyendo yo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es morir a nuestra carne, ¿no? A esos deseos que aún conviven con nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas deben morir, y por eso es que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, eso es lo que habíamos leído. Y hay tantas cosas, ¿no? Y cosas semejantes a estas, porque podrían seguir mencionando ahí las obras de la carne. Pero hermanos, ahí está la gracia del Señor en nosotros, ¿no? Nos equivocamos, sí, pero su gracia ahí nos ayuda a nosotros para poder ver la misericordia del Señor. Y esto nos dice Romanos, nos habla Pablo en Romanos al capítulo 6, por favor vayamos al capítulo 6 de Romanos. Y vamos a recordar un poco lo que hemos leído también en las anteriores reuniones. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Esta porción es algo extensa, pero vamos a entender un poco mejor. Del versículo 1 al versículo 10, por favor. Lo vamos a leer juntos porque decíamos que debemos morir al mundo, morir al yo, morir a nuestros deseos. Y aquí está hablando de que estamos muertos al pecado. Y creo que con lo que hemos visto vamos a poder entender mejor. Leemos juntos, hermanos, desde el versículo 1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, creo que estas palabras igual, sé que en los momentos de prueba, de debilidad física, de tribulación, a veces es difícil encontrar aliento, ¿no? Pero Pablo por eso justamente nos decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y creo que en esos momentos de debilidad, hermanos, esto que nos está expresando Pablo en esta porción, nos debe animar y alentar y animarnos de que, hermanos, pase lo que pase en esta tierra, porque todo es pasajero aquí, con el Señor estamos seguros y nuestro futuro está con Él garantizado. Porque nos habla acá, hermanos, de que tenemos luchas. Hay luchas cada día. A veces hasta, tal vez para algunos, venir a la reunión es una lucha. No sabemos. Cada persona tiene distintas luchas. Pero nos habla acá de que en ninguna manera debemos, como en el verso 2 dice, que en ninguna manera, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, porque realmente que haya resucitado es algo glorioso y así venció a la muerte. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor. Si nos preguntamos a nosotros mismos cuál es el propósito de nuestras vidas,
yo no sé qué es lo primero que viene a nuestras mentes. Si nos preguntaran a nosotros, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo primero que pensaríamos? Tal vez desde pequeños decimos, no sé, acabar las metas que tenemos, ¿no? Estamos en el colegio, tal vez acabar el colegio, después la universidad, no sé, tal vez es lo primero que viene. Pero una vez que conocemos lo que dice la palabra, lo que debemos entender es que la meta para nosotros es seguir a Cristo y agradarle a Él y darle en todo la gloria a Él. Por eso después dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esto es vida justamente, y es vida eterna. Estábamos muertos porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Palabras de aliento más grandes que estas, hermanos, creo que no las tendríamos porque Él nos asegura que estaremos con Él, y esto es algo gratuito por creer en Él por medio de su gracia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si vivimos, debería ser así, vivir para el Señor. Pero para esto, hermanos, algo que siempre recuerdo y leyendo lo que el pastor nos mandaba en los motivos de oración el viernes, quiero que veamos a lo que dice 1 Juan 1:9. Todos nos podemos equivocar y nos equivocamos aún, pero veamos lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y creo que esto es muy importante, porque cuando hablábamos del orgullo, muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, pero al Señor le agrada la humildad, y este versículo tiene mucho que ver con la humildad. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, para confesar un error necesitamos humildad, no un corazón altivo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace el Señor? Y nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para pasar, hermanos, de esa condición de muerte espiritual es necesario esto: arrepentirnos genuinamente, acercarnos al Señor de corazón, confesarle nuestros pecados. Y una confesión sincera, un arrepentimiento sincero, implica no volver a cometer esos errores. Luchamos, sí, pero el Señor nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Y esto nos permite pasar de muerte a vida. Y finalmente ese es el punto que vamos a ver para terminar. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir para Cristo? Vayamos a Efesios, al capítulo 2, donde habíamos estado leyendo. ¿Qué nos dice el versículo 7? Ya habíamos visto en la primera parte de este capítulo 2 que la condición inicial del hombre es que estábamos muertos en delitos y pecados. Después habíamos visto que por su amor y misericordia Él nos ha rescatado y hemos pasado de muerte a vida. ¿Y qué dice ahora Efesios capítulo 2, versículo 7? Lo leemos juntos, 2 y 3. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto ya es algo, el propósito de todo eso, que mostremos en los siglos venideros, que demostremos con nuestras vidas las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice el versículo 10? Un poquito más abajo. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ven, hermanos, esta es la consecuencia de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas también. Que demos un buen testimonio con nuestras vidas. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito?
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, esto lo logramos simplemente con una comunión estrecha con el Señor. Si andamos en esa comunión con el Señor, vamos a cumplir esas obras de antemano que Él ha preparado, esas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y es el pecado que destruye todo eso, que corta la comunión. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice en Filipenses 1:21? Es un pasaje bastante conocido. Y cuando les mencionaba, ¿qué responderíamos si alguien nos pregunta cuál es el propósito de nuestra vida? Y aquí Pablo estaría respondiendo lo que vamos a leer. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque para mí el vivir y el morir es ganancia. El vivir para Pablo es Cristo. En otras palabras nos está diciendo que Cristo es su razón de ser. Ese es el propósito de su vida. Es por eso que, si recordamos cuando nos hablaban en otros mensajes de los problemas, las dificultades que Pablo había pasado por el hecho de llevar el Evangelio, estuvo preso, casi lo mataron, era perseguido. ¿Por qué? Porque él tenía claro su propósito de vida y era Cristo, su razón de ser. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto también me recuerda un poco a los testimonios de estos sobrevivientes y decían, cuando veíamos morir a otras personas, de cierta forma teníamos una envidia sana, dicen, ¿no? De ver que ellos ya no iban a sufrir más y que estaban muriendo. Pero en esa condición natural se piensa así. El tema es que si no tenemos a Cristo, igualmente no es que van a dejar de sufrir, sino es la condenación eterna lo que espera. Pero por eso Pablo, al estar seguro de tener a Cristo, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, esto creo nos demuestra que el vivir para Cristo es definitivamente glorificarle a Él en todo lo que hacemos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Otro pasaje bastante conocido. Y si hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Recuerdan estas palabras que hemos estado viendo, hermanos? Vivir, morir y amor. Están presentes en todo lo que hemos visto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos muerto ahí. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el tiempo en el que estamos en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Ahí está esa palabra otra vez, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo grandioso de esto, hermanos, es que no merecíamos que nadie muera por nosotros, mucho menos Cristo. Es por eso que lo hizo por amor a nosotros, y el único requisito es creer de corazón. Ya para ir terminando, hermanos, quiero que leamos lo que dice 1 Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 y 12 inicialmente, porque aquí nos demuestra también cómo es vivir como siervos de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Leemos juntos, 2 y 3. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas
obras. ¿Qué es vivir para Cristo? ¿Qué es vivir como siervos de Dios? Es lo que nos dice también aquí Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, todos están conscientes que existe esa batalla en nuestras vidas. Eso es real. Pero dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cómo se puede hacer? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, el testimonio, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos decía Efesios? Que el Señor había preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Qué dice un poquito más adelante el versículo 21 hasta el versículo 25? Porque en todo esto nos está hablando, como dice el subtítulo ahí, vivid como siervos de Dios. Leamos desde el verso 21 al 25, 2 y 3. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, esto que nos está hablando Pedro refleja justamente ese contraste y nos habla de lo que es morir y vivir. Nos habla de que Cristo, si nos decimos cristianos, somos seguidores de Él. Y Él nos dio ejemplo, el 21, por eso dice, ¿no? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así como los hijos siguen el ejemplo de los papás, nosotros como hijos acá de Dios debemos seguir el ejemplo de Cristo, y el cual dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque nos libró y nos sanó de la enfermedad más grande, que es el pecado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Él es el buen pastor de nuestras almas. Y bueno, nos faltaría un poco de tiempo también, hermanos. En Efesios 5, 1 al 20 pueden ver también qué es andar en luz. Eso representa también qué es vivir para Cristo. Pero quiero finalizar leyendo Romanos, el capítulo 14, versículos 7 y 8. Con esto vamos a terminar esta meditación. Vayamos por favor a Romanos, al capítulo 14, versículos 7 y 8. Hoy hemos podido ver, hermanos, que evidentemente debemos morir para poder vivir. Morir al pecado para poder vivir para Cristo. Y esto dice esta porción y lo vamos a leer juntos para terminar. Capítulo 14, versículos 7 y 8. 2 y 3. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hermanos, tenemos esa garantía. Estamos seguros con el Señor, y creo que todo esto nos debe motivar
a vivir en gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y tal como hemos visto, que nuestro objetivo de vida sea vivir y agradar a Cristo, que Cristo sea nuestra razón de ser. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.